Mi nombre es Daniel García Luna, tengo actualmente 31 años de edad y soy del municipio de Tlazazalca, Michoacán. Hace aproximadamente 12 años que me dedico a la artesanía de lo que es la cerería, cera figurativa y cera escamada. Este oficio o esta parte de retomar la artesanía surgió porque antes había, bueno, una señora que realizaba la cera que se llamaba doña Caritina Magaña, y entonces siempre colocaba su nacimiento en la ventana de su casa, y la inquietud surgió porque pues Joel siempre ha sido como muy metiche en todo y y él andaba por ahí buscando pues más que nada eh, cómo poder retomar esta técnica que la señora, pues, en sus tiempos mozos elaboraba, ¿no? Porque, pues, ya tiene bastantes años que falleció y pues, con ella se fue este oficio prácticamente al olvido. Y entonces, para el año 2010, 11 o así, en la comunidad de Purépero comenzaron con las exposiciones en Casa de Cultura y pues ahí fue donde se empezó a observar que pues había artesanos de este oficio. Entonces ya Joel como director de cultura del municipio de Tlazazalca pues platicó con los maestros de artesanos de la comunidad vecina y entonces fue donde se llegó a un acuerdo para hacer un taller aquí en Tlazazalca y pues retomar lo que es este oficio gracias a esta señora que ponía pues su nacimiento ahí en su casa. Pues yo creo que ahorita personas que se han educado en este arte han de ser algunas 20, me imagino, tal vez ya en total, pero que nos dedicamos de lleno, se podría decir, nada más Joel y yo. Y pues algunos amigos que vienen aquí a casa o al taller de Joel, así activos, pues sí, nada más él y yo, y pues ahorita en clases, en Casa de Cultura, no sé cuántos alumnos haya en total, pero así activo 100%, pues Joel y yo nada más. Pues yo creo que uno de mis principales objetivos ha sido siempre el inculcar igual a las nuevas generaciones, que se involucren y tengan un gusto por este tipo de arte, ¿no? De que surja en ellos la espinita de querer conocer qué es lo que se produce en nuestro municipio y pues a estarlos apoyando en el proceso también de su educación aquí de artesanos. Como les digo, mi taller pues siempre se llena con los amigos que vienen a trabajar aquí algunas de sus piezas o luego pues aquí nos preparamos también para los concursos, ya sea aquí en mi taller o en el taller de Joel. Entonces más que otra cosa es incentivarlos a que vengan y conozcan y que no les dé miedo que no les dé miedo intentar hacer algo nuevo en sus vidas. Digo, a fin de cuentas, las artes para eso son, ¿no? Para explorar nuestras habilidades y, y pues nos sensibilizan también mucho como seres humanos, nos hacen más sensibles a ser mejores personas, entonces pues eso es muy bonito. Ay, yo creo que la verdad todo, desde teñir la cera hasta ya cuando está la pieza terminada, pero lo que más me gusta a mí es el proceso de vestirlas. Yo creo que eso es lo que más me gusta, vestirlas y maquillarlas. Ajá. Y en lo que es la parte de la cera escamada, pues me gusta mucho también experimentar con los colores para siempre tener una gama nueva, formas nuevas, siempre estar buscando como algo innovador que no sea tan fácil también de replicar. Creo que eso es lo que me gusta, el explorar siempre y aprender nuevas cosas. Sí, ahorita estoy trabajando en lo que es mi marca de cera, mi taller Venadito, arte en cera. Entonces estoy ahorita pues echándole todas las ganas para que ya se lance oficialmente la marca al mercado y me gustaría mucho que fuera pues como te digo una marca colectiva donde todos pudiéramos venir a aprender, a lo mejor ya después que esté lista pues traer nuevos maestros que nos compartan también las técnicas que ellos sepan y pues ir así compartiendo experiencias y pues sí, ese es mi proyecto, mi marca Venadito. Sí, bueno, estoy en redes sociales y estoy como Venadito Estudio Arte en Cera y si no también estoy como Daniel García Luna en Facebook y en Instagram también.
Igual, pues si gustan, por ahí mismo les puedo pasar mi número telefónico. Igual en sus redes, si esto se publica pronto por ahí en su super página de Guarani, pues por ahí vamos a estar también.